Hola, gracias a Dios. ¿Sí se escucha bien, verdad? Gracias a Dios que nos podemos reunir, una reunión más de pura gracia. Cada día, ¿verdad? Es un presente que Dios nos regala y pues debemos estar bien agradecidos. Yo creo que el agradecimiento siempre va a brotar de un corazón que aprecia, que ve. Por eso pedimos a Dios, abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu creación, las maravillas de tu palabra. Asómbranos con tu favor y tu gracia cada día. Creo que Dios nos creó a nosotros con ese propósito. Bueno, no lo creo, lo dice la Escritura y creo lo que dice la palabra, que todos fuimos creados para la alabanza de la gloria de su favor, de su gracia. O sea, para estar asombrados de su grande favor, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un tema precisamente, siempre es el tema, la gracia. El Evangelio, el mensaje de Dios se llama el Evangelio de la gracia de Dios. De hecho, no es un tema, es el Evangelio, es el mensaje de Dios. Y el apóstol Juan dice, ustedes no se muevan de este mensaje, permanezcan en lo que han oído desde el principio. Porque hay muchas doctrinas, muchas corrientes de pensamiento, inclusive en el pueblo de Dios, muchas doctrinas, y dice, no es bueno alimentar el corazón con doctrinas, sino con la gracia. Está en Hebreos capítulo 13. Dice, buena cosa es afirmar nuestros corazones en la gracia. Entonces, toda la Biblia, empezamos a leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, con el enfoque de la gracia y el favor de Dios. Así debemos de leerla, así debemos de interpretarla. Esa es la doctrina de los apóstoles. El nuevo pacto que estableció nuestro Señor Jesús, un pacto de gracia. Y así que podemos ver ahora todas las Escrituras desde esa perspectiva, desde ese enfoque. Ya no hay condenación, ya no hay un mensaje de condenación para nadie, sino de salvación. Hoy vamos a ver este tema. Esa palabra no existe en la Biblia, pero significa nacimiento. Y celebramos, todo el mundo celebra una época llamada Navidad. No sabemos cuándo nació, porque celebramos el nacimiento de Jesucristo, del Salvador. No sabemos cuándo nació, no nos interesa eso, pero sí nos interesa que Él vino. Eso es lo importante, que Él vino. Y hay un versículo, que es el que sigue, 1 Juan 3:8. ¿Para qué vino? Ese es el tema que vamos a ver este día. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles crees que sean las obras del diablo? Para empezar, la muerte y todo lo que está alrededor de la muerte, la enfermedad, la discordia, el odio, el miedo, la ignorancia, lo que es corrupto, la injusticia, todas esas obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para llevarnos a una unidad con Él, con el Padre, de manera que seamos perfectamente unidos y armoniosos en una relación con el Padre, como Él lo hizo desde un principio. Pero tuvo que venir un hombre en representación de todos nosotros para reconciliarnos, como en nuestra representación, llevar nuestros pecados, pagar las culpas, satisfacer las demandas de la justicia de Dios, que es la muerte por el pecado, y ahora reconciliarnos con Dios en una paz perfecta. Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios. Dice en Hebreos 2:14 al 17, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí estamos los hijos, participamos de carne y sangre, o sea, de una humanidad. Él también, hablando del Mesías, por eso nació como un bebé, como todos nosotros. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. O sea, Él vino a morir, pero para morir tuvo que haber nacido y existir como un humano. Por medio de su muerte, Jesús, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el miedo, el temor a la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, que hubo muchos ángeles que se rebelaron contra Dios, bueno, a ellos no los socorrió. La salvación es para la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y bueno, dice que nosotros somos de esa descendencia de Abraham, por medio de la fe en Cristo Jesús, venimos a ser, como lo veíamos en Romanos, injertados como en un pueblo de Dios, injertados en el mismo pueblo de Dios, en el olivo del pueblo de Israel. Entonces, fíjate cómo Jesús vino para destruir las obras del diablo, para destruir al mismo diablo, y eso lo hizo por medio de su muerte, ¿ok? Desde Génesis ya venía la promesa de Dios. Cuando el hombre peca contra Dios, Dios da la sentencia, y la sentencia contra Satanás, contra la serpiente es esta. Le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer es Jesús. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Jesús iba, la promesa de Dios es que dice: va a aparecer un humano que va a aplastar tu cabeza, le dice a Satanás. Un humano, Dios no lo hizo un humano. Quien aplastó la cabeza a Satanás fue un ser humano llamado Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Él tuvo que venir y tomar forma, tuvo que nacer. Por eso celebramos. La Navidad para nosotros es el nacimiento de Jesús, el arribo del Hijo de Dios a la tierra, y que tomó una forma humana para esto precisamente, para aplastar la cabeza del diablo y liberarnos. De eso vamos a estar hablando entonces hoy. Maranata sí es una expresión que está en la Biblia, es así, y era una salutación que se hacían los primeros cristianos, los que habían escuchado las buenas nuevas del Evangelio. Así se saludaban. Hoy en día nos saludamos mucho entre nosotros como: hola, Dios te bendiga, adiós, Dios te bendiga, ¿no? Así nos decimos. Pero en los primeros años, cuando se predicaba el Evangelio, esta era la manera de saludarse. Maranata es una poderosa exclamación aramea que usaban los primeros creyentes, que significa: el Señor ha venido, tiempo pasado, pero también significa: el Señor viene, tiempo presente. Cada vez que un humano invoca a Cristo Jesús como su Señor, el Señor Jesús viene a morar dentro de él. Por eso Maranata tiene esta triple expresión: pasado, presente y futuro. Por eso Maranata significa: nuestro Señor ha venido. Recuerda, nuestro Señor ya vino. Pero también significa: nuestro Señor viene. ¿Cuándo viene? Tiempo presente. Cuando tú le invocas, Él viene a hacer una morada en ti. Y eso lo sabemos, por eso predicamos el Evangelio, para que el señorío de nuestro Señor Jesús venga sobre esa persona. Cuando una persona voluntariamente, después de haber oído las buenas nuevas, le invoca a Jesús y dice: Señor, sálvame, te entrego a ti mi vida, dice que Él viene a hacer morada en nosotros. De hecho dice Jesús: mi Padre y yo vendremos a hacer morada en esa persona cuando guardan o retienen mi palabra. Entonces, por eso significa: nuestro Señor viene, tiempo presente, pero también significa: nuestro Señor vendrá. Y esto es del futuro, una afirmación del glorioso regreso de Cristo y la consumación de su victoria sobre todo mal, un llamado a la esperanza y a la manifestación final de su reino. Qué bonita palabra, ¿no? Maranata. Los judíos se saludan con Shalom, que es la paz de Dios, la prosperidad. Pero nosotros los cristianos, sean judíos o de cualquier nacionalidad, tenemos una esperanza de una paz verdadera que viene a tu vida a través de Jesús cuando lo recibes, y un reino futuro que está próximo a manifestarse físicamente en toda la tierra, la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, donde en toda la tierra no habrá ni una pizca de injusticia, ni de maldad, ni de corrupción, ¿verdad? Y estamos en espera de la venida de nuestro Señor. Cuando Él venga, cuando Él aparezca, aparecerá sin relación al pecado.
Él no viene a salvar a los pecadores. Él ya vino a salvar a los pecadores. Pero por eso Él viene cada vez que predicamos el Evangelio, para instalarse en la vida, en los corazones de las personas. Porque su segunda venida, Él no va a relacionarse con los pecadores, sino con los salvados, los que hemos recibido su señorío en nuestra vida. Él viene por nosotros. Aleluya. Por eso nos debemos animar para vivir en Él y predicar de Él, para que otros también, el Señor Jesús venga a ellos y puedan recibir su señorío y estén también en espera de su venida, de su segunda venida. Porque en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, así en un parpadeo, así de rápido seremos transformados, recibiendo un cuerpo semejante al de la gloria suya, y estaremos siempre con el Señor. Por eso, Maranata, mis hermanos, Maranata es una palabra muy valiosa. Y bueno, vamos a ver un relato, este relato que está en tu Biblia, en el Evangelio de Lucas. Está bien bonito y yo te recomiendo que lo puedas leer en tu casa. Yo nada más tomé algunas partes del capítulo 1 y el capítulo 2 que hablan sobre el nacimiento de Jesús. Y lo quiero resaltar, las cosas que el Espíritu Santo me habló. Y están ahí en la palabra para que tú las tomes también, que Dios te está hablando a ti. Porque cuando abres la Biblia debes de abrirla con fe, sabiendo que Dios te está hablando a ti. Son relatos reales, pero si no la tomas para ti, pues ¿para qué la lees, no? Pero cuando abres la Biblia, abre tus oídos, tu corazón para recibir su palabra con fe. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, fíjate, el ángel le dice a María, imagínate, una jovencita, le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, imagínate, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, ella se asustó. Pues imagínate, se te aparece un ángel y te dice, la palabra salve es es un saludo de bendición, pero le dice, muy favorecida, el Señor es contigo. Y así viene el Señor a cada uno de nosotros también. El Señor viene a ti no con un mensaje de condenación o de acusación por lo mal que eres o por lo mal que haces. Sabemos, para eso tenemos nuestra conciencia que nos acusa y sabemos, y por eso estamos llenos de miedo, de temores, porque la conciencia misma nos acusa. Pero Dios trae un mensaje de liberación y nos dice, estoy contigo, estoy a favor tuyo. De hecho, ese es el mensaje del Evangelio, yo estoy a favor tuyo. Y le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ya ellos ya sabían la promesa que Dios había hecho desde Abraham, y después a Judá, y después a David. Ya Dios venía hablando de la venida de un rey que iba a ocupar el trono de David, pero para un reinado para siempre. Y entonces le dice, su reino no tendrá fin. Entonces María le dice al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, fíjate lo que le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjate qué hermosas palabras, ¿verdad? Y de la misma manera, cuando el Señor viene a tu vida con alguien que te habla el Evangelio, trae las buenas nuevas a tu vida. ¿Sabes lo que pasa cuando oyes el Evangelio? El Evangelio es el anuncio de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús a favor nuestro. ¿Sabes? Cuando tú crees este mensaje, el Espíritu Santo, así como con María, también viene sobre ti.
y engendra dentro de ti un nuevo ser, una nueva naturaleza, un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso Pablo dice: ¿cómo sufro dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces vemos que el Evangelio es el mismo mensaje que le fue entregado por este ángel a María, para decirle: el santo ser que nacerá de ti es una obra de Dios. Y cuando tú crees las buenas nuevas, que Dios quiere su favor, revelarte su favor, empieza en ti, es lo que llamamos el nuevo nacimiento en nosotros. Una nueva naturaleza está gestándose dentro de ti. Cuando crees las buenas nuevas del Evangelio, Cristo empieza a formarse en ti una nueva naturaleza, el nuevo hombre dentro de ti. Entonces, por eso, esto es una obra del Espíritu Santo, porque dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y eso me recuerda mucho al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Continuamos, dice: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Había otra mujer ya avanzada en edad, que era estéril, sabe la historia, luego la lees con calma toda la historia. Elizabeth, esposa de Zacarías, era sumo sacerdote, y nunca habían tenido hijos, y por fin tiene un hijo, y ese hijo es Juan el Bautista, ¿verdad? Y ella ya, cuando María se embaraza, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así debemos de decirle a nosotros, a Dios también. Debemos, cada vez que lees la palabra, de su palabra, lees el Evangelio, cuando Dios te habla y te revela cosas muy grandes, que dices: ¿cómo va a ser esto, Dios? Tú solamente di: hágase conmigo conforme a tu palabra. Así debes de decirle a Dios siempre: hágase, Señor, en mi vida conforme a tu palabra, a lo que tú me revelas en la Biblia. Por eso es tan emocionante tener una Biblia, porque cuando la abres, Dios te está hablando, y tú lo único que haces es: Señor, hágase en mi vida conforme dice las buenas nuevas de tu palabra. Vamos a ver qué le dice Elizabeth. Esta mujer le dice cosas muy bonitas a María. María la va a visitar, y María, cuando la saluda, hasta Juan, el bebé en el vientre de Elizabeth brinca, ¿verdad?, en la salutación de María, y empieza inspiradamente a hablar Elizabeth. Y una de las cosas que le dice a María, le dice: bienaventurada la que creyó. Y ese también va para nosotros: bienaventurados los que creemos, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Mira cuántos planes tiene Dios para el ser humano, planes de gloria. Pero bienaventurados los que creen, porque solamente en ellos se cumplirá esos planes que Dios tiene. Zacarías, este hombre, el esposo de Elizabeth, profetiza. Y puse nada más algunas palabras aquí registradas, no todo su discurso, pero unas palabras, cuando él habla y dice: Zacarías, padre de Juan Bautista, de Juan, fue lleno del Espíritu Santo. Por eso son importantes esas palabras, porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Qué nos había de conceder Dios? ¿Qué era esa promesa? Y aquí la resume el Espíritu Santo en pocas palabras. ¿Cuál es esa promesa para los creyentes? Que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos, o sea, serviríamos a Dios. Ve, otra vez.
Esa es la promesa que Dios había hecho desde antes, aquí resumida, que por medio de este Salvador, de este Redentor, Él nos iba a librar de nuestros enemigos y sin temor vamos a servir a este Dios en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Eso es lo que hace nuestro Señor. Por eso, cuando nosotros recibimos a Cristo como el Señor de nuestra vida, somos hechos santos y justos. Hay mucha gente que todavía tiene una conciencia de culpa. Y digo, está bien tener una conciencia de culpa cuando no has oído el Evangelio. Pero si ya oíste el Evangelio y todavía sigues diciendo, Señor, perdóname por esto, perdóname por el otro. Está bien si de momento pides perdón, pero levántate. Porque muchas veces yo fui cautivo de una constante culpa. ¿Y sabes de dónde viene la culpa? De tener una conciencia manchada, una conciencia que te acusa. Pero las buenas nuevas es que cuando tú recibes a Jesús en tu vida, entregas a Él tu vida a Él, Él lo toma muy en serio para venir a ser morada en ti. Y por lo tanto, en ese momento tú ya eres a los ojos de Dios alguien santo y justo, no por tus obras, porque muchas veces hemos creído y fallamos y nos sentimos culpables y nos sentimos manchados. Y esa es la obra del diablo, acusarte. Constantemente él está acusándote. Hiciste mal, dijiste mal, pensaste mal, hiciste esto mal. Y él está constantemente acusándonos. Tú no debes de recibir esa acusación. Tú debes de saber creer en el Evangelio. Debes de saber esto, que Jesús es santo, tú eres santo. Que Él es justo, tú eres justo. No por tus obras, sino por quién eres en Él, por quién es Él en ti. ¿Me explico? Y es bien importante caminar con una conciencia de justicia, mis hermanos. Porque una conciencia de justicia es la que Dios oye sus oraciones. La oración del justo es muy eficaz, pero de alguien injusto no se oye en el cielo. Por eso tu oración es muy importante, tu relación con Dios. Dios se relaciona con los justos, no con los injustos. Por eso es bien importante que tú creas en la obra de Cristo, que Él ya te ha hecho justo y que tus pecados Él ya los llevó todos, los pasados, presentes y futuros. Él ya te ha perdonado. Dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Señor, pero tuve un mal pensamiento. No me acuerdo. No sé ni de qué me hablas. Entonces tú debes de creer en la obra perfecta de Jesucristo, que Él nos ha hecho justos. Y al verte tú y considerarte con una conciencia de justicia, experimentas lo que es una fe verdadera, una confianza en Dios, para dirigirte a Él con toda libertad y saber que tus oraciones son escuchadas y caminas sin culpa, sin condenación, aunque falles. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice eso, el apóstol Pablo escribe, el Espíritu Santo escribe eso, porque fallamos, porque pecamos, porque si no, pues cómo habría condenación, pero lo dice precisamente porque como fallamos, Él los recuerda, ninguna condenación hay, no hay culpa, aunque fallas. Debes de permanecer creyendo en la obra terminada de Jesús, creyendo que eres justo a sus ojos. A los ojos del mundo a lo mejor no, ellos te tachan y te etiquetan por las obras que tú haces o no haces. Pero Dios no, a los ojos de Dios tú eres justo. Y entre más creamos este mensaje, nuestro comportamiento como resultado va a ser un comportamiento de justicia y de santidad. Pero todo comienza creyendo. Por eso hago énfasis en esto, que bienaventurados los que creen en este mensaje. Ahora vamos a ver la historia un poquito de los que tuvieron la experiencia de los pastores con las huestes celestiales. Dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ya nace Jesús y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mira qué interesante historia, ¿no? Están los pastores velando, no sé a qué horas eran, pero se les aparece un ángel. Y imagínate, tú eres un pastor que estás allí y se te aparece un ángel, ¿no? Y con el ángel un resplandor que nunca habías visto. Un resplandor, dice aquí: un ángel se presentó del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, la gloria del Señor, y tuvieron gran temor. Y el ángel les dice: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo. Y me gusta estas dos palabras de contrastes: gran temor de parte de los pastores, y de parte de los ángeles dice gran gozo. De parte del hombre hacia lo divino, gran temor, y de parte de lo divino hacia los hombres, gran gozo. Es que nosotros tenemos gran temor, mis hermanos, porque tenemos una conciencia de culpa, de separación de Dios. Y ese es el Evangelio, que Dios viene a nuestra vida para unirnos con Él. Y en vez de tener gran temor, tener ahora gran gozo, gran regocijo por nuestra unión con Dios. No es que tú buscas a Dios, sino que Él vino a buscarnos a nosotros. Y esas son las buenas noticias, que Él te carga a ti y no tú a Él. Por eso dice: no temas, porque he aquí les doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuáles esas buenas nuevas? Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente, cuando este ángel estaba hablando, aparecieron con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjate qué mensaje, ¿no? Los ángeles, o sea, está hablando este ángel y de repente se aparecen muchos ángeles, empiezan a aparecer uno y otro y otro. Y estaban ellos pues asombrados, los pastores, al ver la aparición de una hueste de ángeles, y cantaban este canto. No sé cómo habrá sido el tono de este canto, pero imagino algo muy glorioso. Y decía este canto: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, favor, buena voluntad para con los hombres. Y hay veces que he visto este letrero mal interpretado, que dice como favor, en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Pero no es así. Por si lo llegas a ver así en algún letrero, no es así. El mensaje original es Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. ¿Por qué? Porque hay buena voluntad de parte de Dios para con todos los hombres. Eso es el Evangelio. Para con todos los hombres Dios tiene buena voluntad. Por eso dio a su Hijo. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, efectivamente, al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aleluya. Qué bonito está esto, ¿no? Como nosotros también, como los pastores, volvemos a nuestras labores, cada uno a su vida, a sus responsabilidades, a su vida cotidiana, pero volvemos alabando y glorificando a Dios por todas las cosas que hemos oído. Cada vez que nos reunimos aquí, cuando tú lees las Escrituras, Dios habla a tu corazón su palabra, te revela la verdad de su palabra, y entonces tú
sales a hacer las cosas que tienes que hacer, pero hay una diferencia, porque ahora tú glorificas y alabas a Dios, tienes en tu interior un gozo, un regocijo, un deleite que antes no tenías, pero ahora tienes un regocijo porque Dios te ha hablado las buenas noticias. Y haces tus cosas que hace todo mundo, pero la diferencia es que tú tienes un mensaje dentro de ti. Como los pastores, ellos volvieron a sus labores, pero glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Dios quiere hacerte oír y ver muchas cosas. Por eso nos reunimos, para oír y ver el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio es una experiencia de vida, no es una ideología. Dios quiere revelar a ti la vida de su Hijo. Y por último, quiero terminar con una profecía que está en Isaías, en el capítulo 9. Si tienes tu Biblia, la quieres abrir, porque esa letrita está muy chiquita, no sé si la alcanza a ver, pero y escogí una versión NTV, creo, pero bueno, está en tu Biblia, Isaías, 7 versículos, voy a leer, que están muy significativos sobre el nacimiento de Jesús. Dice así: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada. Estas eran tierras literales, ¿verdad? Pero el significado de estas tierras para nosotros hoy en día, el significado de estas palabras es que Zabulón significa encerrado, soberbio. Eso significa la etimología de esta palabra, soberbia, encerrado, cercado. Y Neftalí significa contienda, lucha, torcido también, perverso. Y esa es la condición, describe exactamente la condición como está el mundo, como estamos todos los seres humanos sin una relación con Dios. Estamos encerrados en nuestra soberbia, torcidos, contenciosos, contendemos con Dios, contendemos unos con otros. Hay lucha entre nosotros, hay guerra, aún con nuestros propios cuerpos. Hay gente fumando, gente drogándose, o sea, consumiendo cosas que sabes que te hacen daño, pero porque hay una lucha dentro de ti, hay una contención, tu vida está torcida, la de todos, ¿no? Así llegó, así encontró Jesús el mundo, así está el mundo sin Él, torcido, pero eso sí, muy soberbio y encerrado. Es mi vida, yo hago como lo que yo quiero, no te metas conmigo, una vida egoísta y cerrada. Eso significa Zabulón y Neftalí en las palabras, en su etimología. Por eso será humillada. El mundo por eso es humillado, con el caos y la desesperación. Pero no habrá un tiempo, pero habrá un tiempo en el futuro, escribió Isaías, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Y esto se cumple, si tú vas a Mateo, cuando Jesús camina por esos lugares en Galilea y empieza a enseñar, empieza a hablar, empieza a manifestar la gloria de su reino, se cumple esta palabra. Camino que va del Jordán al mar será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Claro, porque ahora hasta los gentiles nos unimos a este pueblo glorioso. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Ve cómo el gozo de la salvación se asemeja a una gran cosecha, porque estamos ingresando al reino de los cielos. Dios está capturando almas para su reino. Y como los guerreros cuando se divide el botín, cuando se es ganada una batalla, hay mucho botín, hay mucha recompensa. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Eso es lo que hace Dios a través de su Salvador, a través de Jesús. Quebranta el yugo de la esclavitud y levanta la pesada carga de sus hombros. Pues sí, la condenación, la culpa. Romperás la vara del opresor
tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Aquí compara la salvación que viene a efectuar Jesús con aquel relato. No sé si algunos han leído la Biblia en una parte donde esa historia tan hermosa que está ahí en Jueces capítulo 6, donde el pueblo de Israel está oprimido, mano. Y siembran y vienen los madianistas con un ejército muy grande y organizado y los tenían oprimidos y les daban chance que trabajaran tantito, luego venían y los saqueaban por completo. Y bueno, el pueblo de Israel estaba totalmente oprimido porque habían dejado a Dios, habían desobedecido a Dios y Dios los entrega en manos de los madianitas. Entonces ellos no podían prosperar, no podían estar bien porque los madianitas los tenían oprimidos. Entonces Dios se le aparece a un joven llamado Gedeón en una cueva y le dice: yo voy a salvar al pueblo de Israel por medio de ti. Y bueno, esa es la historia, rápidamente, que Dios levanta un pueblo, pero muy chiquito en número, 300 hombres, porque primero se juntan por medio de Gedeón, él los convoca y se juntan muchos, y dice Dios: no, son muchos, van a pensar que fue por su fuerza de ellos que yo los salvé. Y reduce el ejército hasta que quedan 300 hombres. ¿Y sabes qué? Iban a la batalla contra los madianitas, que eran, no me acuerdo el número, pero eran muchísimos. O sea, era imposible que 300 hombres fueran a ganar una batalla contra los madianitas. Pero Dios estaba con ellos. Y lo curioso de esto es que estos 300 hombres no son armados, no van a la batalla con espada. ¿Sabes qué les inspira a Dios por medio de Gedeón? Llevan un cántaro, una vasija de barro, y adentro de la vasija una antorcha, una tea ardiendo, una antorcha. Y en la otra mano llevan una trompeta. Entonces se dividen en 3 grupos. Está todo el valle de los madianitas acampando en un lugar, cuando Dios les dice que los vayan a atacar. Y entonces se dividen en 3 campamentos, 100, 100 y 100. Fíjate, bien poquitos, 100, 100 y 100. Con sus vasijas de barro, su antorcha adentro y en la otra espada, y en la otra la trompeta. Dices, ¿cómo? Así fueron a la batalla contra multitud de un ejército, madianitas ahí. Y les dice Gedeón: a la orden mía van a hacer como yo hago. Vamos a romper la tinaja, ¡pras! Agarrar la antorcha, van a tocar la trompeta, por Jehová y por Gedeón. Eso tenían que hacer, así, una expresión nada más. Y pues lo hacen, eso hacen. Entonces se juntan así, hacen eso, quiero, ¿no? No sé qué pasó, no sabemos, pero cuando hicieron eso, levantaron la antorcha y tocaron la trompeta y dijeron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Dice que entre ellos en el campamento se empezaron a matar entre ellos, se confundieron y empezaron a destruirse entre ellos. Y los pocos que quedaban empezaban a huir, y entonces ya se les unió más del pueblo de Israel y los correteaban, y esos 300, ahora sí, los corretearon. Pero la batalla asombrosa fue allí. Fue que Dios los confundió y entre ellos los destruyó, los acabó. Entonces es muy significativo este evento profético. Es un evento profético, porque no fue con la fuerza de ellos. Por eso dice el siguiente versículo dice: pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, así estaban oprimidos, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Es decir, Dios no usó de guerra de ellos, de fuerza de ellos, de espada de ellos. No tuvieron que manchar sus uniformes, sus ropas con sangre, ¿no? Sino que fue
una obra de Dios. Y esto nos ilustra para nosotros. Así es el Mesías en nuestra vida. Nosotros hemos recibido un glorioso mensaje del Evangelio. Y eso es una antorcha dentro de nosotros. El Espíritu de Dios mismo está viviendo en nosotros. El Espíritu pues de Cristo Jesús. Él es fuego en nosotros. Y nosotros tenemos que avivar el fuego de Dios que hay en nosotros. Una relación con Dios. Así avivamos una relación con Dios porque Él es fuego dentro de nosotros. Y tenemos en la otra mano una trompeta para anunciar. ¿Qué anunciamos nosotros? El Evangelio que recibimos, las buenas nuevas de salvación para reconciliar a la gente con Dios. Decimos a la gente que Dios tiene favor con ellos, que no importa su pecado, no importa su maldad, que Dios les ama, que vengan a Él y rindan su vida simplemente a Dios y Dios los va a transformar, no tú. Dios los va a transformar. En una ocasión, platicando con un homosexual, y me decía, yo le contaba acerca pensó que lo iba a rechazar. Yo empecé a hacer plática con él y le digo, Dios te ama tal como eres. Ven a Él. Él quiere abrazar tu vida y Él te transforma. Yo soy tan necesitado como tú. Yo no soy mejor que tú. Pero el Padre me abrazó por medio del mensaje, de su amor, de su favor. Su mensaje me hizo acercarme con confianza ante Él. Y el Padre, la luz del Padre, la luz del Evangelio, de su palabra expuesta, me transformó y ni cuenta me di. Dejé muchas cosas y me sigue transformando. Y Él fue que me dijo, no, yo no quiero transformación, yo no quiero transformarme, yo no quiero cambiar. Y ahí está el problema, que la luz viene al mundo, el favor, el amor, la bondad de Dios, la no condenación viene al mundo, pero el mundo ama más las tinieblas que el favor de Dios. Y dice, no, como Zabulón, está encerrado en su soberbia, no me molestes. Y Neftalí, torcido, no me molestes, aquí quiero vivir. Y Dios lo respeta. Y esa es la condenación. Pero de parte de Dios para el ser humano, hay salvación para todos los seres humanos. Por eso nosotros tenemos una antorcha en nuestro interior y debemos avivar ese fuego en nuestro interior. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Cristo Jesús está en nosotros. El Padre glorioso vive en nosotros. Avivar esta relación, ¿verdad? Adorándole, amándole, rindiéndonos a Él, conviviendo con Él. Y tenemos un mensaje que pregonar. Esas son las armas que destruyen en nuestra generación a Satanás completamente. Dios hace que se confundan los enemigos. Nuestras armas es una antorcha, una vasija que se rompe, una antorcha que arde en nuestro interior y una trompeta que anuncia el Evangelio, ¿verdad? Entre más nos quebrantamos, más humildes ante Dios, el fuego se deja ver mejor, ¿verdad? En nosotros, que es el Espíritu de Dios, la naturaleza de Cristo en nosotros, se aviva. Esa es la obra de Dios. Y termina diciendo esta profecía, pues nos ha nacido un hijo. Nos ha nacido un hijo. Un niño se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, y pone 4 nombres, que así es llamado nuestro Salvador. Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con juicio y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos, o el celo del Señor de los ejércitos, hará que esto suceda. Amén. Y ha sucedido. El Señor ha venido, el Señor viene y el Señor Jesús vendrá. Entonces es muy importante que tú y yo tengamos en cuenta quién es Jesús para ti. Él es consejero que yo admiro. Yo no recibo consejo de alguien que no admiro. Tú y yo vamos a recibir consejo de alguien que admiramos. ¿Y quién es más admirable que Jesús? ¿Quién demostró y demuestra ser el mejor sino Jesús? Nadie se compara a Jesús. Nadie se compara a Él. Por eso su consejo para mí es vida. Mi atención está hacia Él totalmente porque Él es admirable.
Él es para mí un Dios fuerte y poderoso. Él es para mí Padre eterno. Él es para nosotros príncipe de paz, es decir, el que encabeza la prosperidad de nuestra vida. Paz es eso, no es tranquilidad solamente, es prosperidad, es bienestar. Él es el que encabeza el bienestar en tu vida, el que provee ese bienestar en tu vida. Y este bienestar es eterno, mis hermanos. Es un bienestar eterno y el hombre no lo va a encontrar en ningún lado, este bienestar eterno, sino en el príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a darle muchas gracias a Dios por este maravilloso Salvador, nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por el arribo del Mesías a este mundo. Y este mensaje sigue corriendo para que cada ser humano reciba esta salvación tan grande, este favor, que realmente no tenemos que hacer nada, solamente creer en Jesucristo. Y al creer en Jesús, este evangelio transforma nuestra mentalidad, y eso es el arrepentimiento. Un cambio en nuestra mentalidad por medio del evangelio. Y eso, Señor, es lo que nosotros recibimos y eso es lo que nosotros también comunicamos. Un cambio de vida, una vida en el amor y en los brazos de nuestro Salvador. Es una vida diferente completamente, Señor. Te damos gracias y si estás aquí y nunca has rendido tu vida a Jesucristo, hoy es el día para entregar y confiar en el Señor Jesús como el que se hace cargo de tu vida. Él es consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno y el autor de la paz, el príncipe, el que encabeza el bienestar en tu vida. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Él está aquí presente cuando se habla de su mensaje, cuando se comunican las buenas nuevas del favor de Dios. Él viene a tu vida. Maranata, Él viene a tu vida. Todo el que invoque el nombre del Señor experimenta esta salvación, porque Él es rico para con todos los que le invocan, para con todos los que le llaman. Cree solamente, no temas, cree solamente, es el evangelio. Dios está a favor tuyo, cree solamente y no temas. Señor, te damos muchas gracias por la vida de nuestros hermanos Rogelio y Alicia, que cumplen 50 años en este mes de casados. Honramos sus vidas, honramos su matrimonio. Te damos muchas gracias por sus vidas, que ha sido de grande bendición, no solamente para nosotros, pero para mucha gente en pueblos que tú los has llevado a ellos y has convocado pues un ejército de hijos tuyos alrededor de ellos que llevan las buenas nuevas, una vida misionera durante tantos años, Señor. Honramos sus vidas y los presentamos delante de ti. Oramos, Señor, que tú despejes su camino y que les sigas revelando más y más de tu gracia, para que te conozcan más y más cómo es de admirable tu gracia y tu favor, tu consejo y tu verdad. Señor, gracias por sus vidas. Todos nosotros los honramos y los apreciamos en gran manera. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta convivencia que nos permites tener unos con otros. Hay un fuego, una antorcha en nuestro interior que nos permite vincularnos unos con otros. Es un amor precioso, es fuego en nosotros. Podemos disfrutar de la convivencia porque hay un amor que fluye en nuestra vida. Es un fuego que se extiende hacia los demás. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios porque si estamos aquí es porque fuimos llamados, porque hemos recibido este mensaje, estas buenas nuevas. Él envió